Muy buenos días. Estamos en viernes 8 de septiembre 1923. 50 años del golpe, continuidad y cambio, aprendizajes y desafíos. El Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz da la bienvenida a todas y todos quienes han podido llegar hasta el salón de nuestra institución y, por cierto, saludamos con gran alegría a todas y todos quienes están conectados en las diferentes plataformas virtuales. Hoy, en este módulo 10 de los paneles del Seminario 50 años, corresponde, bajo el título de Fundamentos, Arte y Política desde el Golpe de Estado, escuchar las ponencias, los relatos de tres expositores. En primer lugar, voy a presentar y voy a dejar a Guadalupe Álvarez de Araya, doctora en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago, académica de la Universidad de Chile, acompañada de Ignacio Libretti, doctorando en Filosofía en la Universidad de Chile, Santiago, y licenciado en Teoría del Arte. Además, estará también presente, gracias a Zoom, a la técnica de comunicación a distancia, desde Valparaíso, el doctor en Filosofía de la Escuela de París 10, Iván Trujillo, investigador Fondesit en la Universidad de Valparaíso, y precisamente desde Valparaíso él estará acompañando este panel. Este panel será moderado por Leandro Sangüesa, sociólogo y doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Santiago. Bienvenidas a todos y a todos, y le entrego entonces la conducción a Leandro. Muchas gracias. Bueno, como bien se estaba planteando acá, partimos con la primera ponencia, en primer lugar, de Iván Trujillo, investigador Fondesit de la Universidad de Valparaíso, que se titula La despolitización, pensamiento del arte 50-70 años. Iván, te damos la palabra. Ok, muchas gracias por la invitación. Solamente una precisión, tienes 20 minutos. Este lío en que los metí, pero en verdad tengo un problema médico en este segundo que me tiene retenido aquí en Valparaíso, de manera que me fue imposible llegar allá, pero lo habría hecho con mucho gusto, ¿no? Así que agradezco la invitación. Bueno, sin perder más tiempo, les leo. Voy a demorar un poco, tiene algún detalle esto, histórico sobre todo, que vale la pena retener. Estos tienen por título La despolitización, el pensamiento del arte de 50-60 años, y con una introducción y dos partes. La introducción. Los 50 años del golpe de 1963 en retrospectiva. Añadiré aquí, por lo que toca al pensamiento del arte, 10 años más, es decir, antes del 73 hacia el año 63. No pretendo en todo caso ser exhaustivo, sino solo explorativo. ¿De qué? Digamos por comodidad de lo que estamos hechos. Siempre es tarde para denunciarse a sí mismo. Piensen ustedes en Althusser yendo a la policía tras haber asesinado a su esposa Helena. ¿Se podría ser más decente? ¿O es que la decencia se sabe inocente? No se escapa de esto teniendo plena conciencia de que no hay inocencia. No hay que ser profesor universitario para esto. Se puede ser también miembro de la Marina. En un lugar como Viña del Mar, ambas cosas desfilan por las mismas calles. Rumbo a la costa entonces. Se sabe que el doctor Salvador Allende frecuentaba la costa cerca de Viña del Mar, Algarrobo exactamente. También Eduardo Frei. Digamos, para introducir una referencia histórica, la Constitución del 25 allí vacacionaba, en Algarrobo. También allí, pleno del Partido Socialista del año 1971. En la costa entonces, comillas, entre comillas, para Roxana por todos los caminos. ¿Qué podría querer decir esta frase? Se trata de una dedicatoria, una donación total, una declaración de amor, pero enigmática, críptica. Cierto silencio, si es que no cierto silenciamiento parece retenerlo. Clandestina, evitemos ser infidentes. ¿Dónde está el amor?
Para Roxana, por todos los caminos, en todas partes, por todas partes, al parecer, como si tratara de un bloqueo, de un cierto trance aporético. Roxana está ubicua en todos los caminos por los que hay que transitar. Este sentimiento de bloqueo no es ajeno a la experiencia amorosa, que duda cabe. Pero, ¿y si Roxana, a quien se le ofrece aquí algo, viniera tan solo después de transitar por todos los caminos? ¿Cuáles serían estos caminos? ¿Los ya transitados? ¿Los caminos desde donde se viene o los caminos que vienen? Es difícil determinar esta travesía. En verdad, no se sabe bien si son caminos ya recorridos o caminos por recorrer, y menos aún si hay, en qué sentido o en cuál dirección, conexión o cruce entre ellos. En todo caso, son caminos cuyo recorrido tiene lugar, al parecer, a toda costa. ¿Está el doctor Salvador Allende en uno de ellos? ¿Y a título de qué? ¿De doctor? ¿A dónde ir a parar con este amor? Todavía en la costa. Segunda referencia. La poesía debe ser hecha por todos y no por uno. Esto también es una frase prescriptiva esta vez. Indica cómo hacer la poesía e implícitamente cómo no hacerla. Debe ser hecha por todos. De nuevo aquí está la locución por todos. O por cualquiera. Por lo propio de cualquiera que quiera jugar. Generosidad absoluta, soltura absoluta, incluso desnudez. No se entra a esta fiesta dando muestras de dependencia. Esta fiesta es ajena a los golpes de Estado. 1. 1963. Escena 1. Evitar a toda costa. Señor alcalde de Viña del Mar, almirante Luis Ursúa Merino, Viña del Mar, noviembre 27 de 1973. Estimado señor almirante, el método de trabajo de los talleres de enseñanza en arquitectura consiste en la observación directa que los alumnos hacen recorriendo libremente la ciudad. En las presentes circunstancias, la práctica de dicho método puede prestarse a la interpretación de una actitud sospechosa, máxime que el método no es habitual, y provocar en consecuencia dificultades y riesgos para los alumnos que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Paraíso desea evitar a toda costa. Por esta razón, señor almirante, me permito ahora solicitar su autorización por escrito para que un grupo de alumnos efectúe sus estudios en un lugar que, por su relativo aislamiento y carácter, ofrece las garantías de evitar tales riesgos. Este lugar es el Sporting Club de Viña del Mar. Cierra comillas. José Vial Armstrong, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Paraíso. Noviembre 27 de 1973. 1976 ahora. La Carta del Errante. El día 30 de octubre de 1976 se realizó en la Ciudad Abierta, en Playa Ritoque, un acto poético que daba inicio a una nueva obra escultórica. Ligado a este acto se publica, como proyecto de título del escultor José Balcells, La Carta del Errante, escrito del poeta Godofredo Yomi, con dibujos de Balcells y Claudio Girola. El croquis del lugar del acto y ahora fue realizado por José Vial Armstrong. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Leo selectivamente esto. Esto escribe Yomi en esa carta. En el fondo, el debate sobre la poesía y la realidad, en el cual el futurismo regló el acto de provocación, exasperado más tarde por Dada y ahondado por el surrealismo, dista de estar aclarado. Un poco después se dice: la lógica interna de la poesía como antiarte conduce a la pasión de cambiar el mundo, y la ardiente sed de justicia, sincera y generosa, ha querido saciarse de esta empresa. Entonces la poesía fue doblada por la política, el instrumento que ejecuta todo cambio. Así, Marinetti terminó en el fascismo y Aragón en el comunismo oficial. La fidelidad poética impidió a Breton este género de compromiso, pero no le impidió creer en el cambiar la vida de Rimbaud, que él equivalía a cambiar el mundo de Marx. En un cierto nivel se ha confundido la poesía y su ley con la política y sus leyes. Los efectos del compromiso político son conocidos, miserias de la poesía, y el célebre, mientras tanto, no es una respuesta, ni el refugio en el poema una solución. Un poco más adelante dice la carta: no me resigno a enterrar en el olvido o en las interpretaciones el teorema de Rimbaud. Entonces trato de volver a empezar y vuelvo a Lautréamont y a sus maltraídas poesías. Él nos ha dicho bien cuál es la diferencia entre poesía y política, psicología, dramas, luchas, etc. Escuchémoslo. Se cita a Lautréamont. La misión de la poesía es difícil. Ella no se mezcla con los acontecimientos de la política, a la manera como se gobierna un pueblo. No hace alusión a los periodos históricos, a los golpes de Estado,
regicidios, a las intrigas de corte. Y más adelante va a decir esto Yomi. La poesía sublima al instante el acto en el cual el hombre se reconoce originariamente. Está en el mundo de donde surge, pero se encuentra fuera de este mundo. Si revela el acto humano, es por tal acción que ella llega a ser la fiesta. El poeta es el portador de la fiesta. Finalmente leemos esto. Nos hace falta verdaderamente cambiar de vida para cambiar la vida. Tener ganado el paso, mantener un paso adelante, que decir esto, significa no perderse, permanecer fieles y obedientes al acto que nos ha consagrado. Cierre comillas. Este es el final de la carta de Yomi, que se llama la Carta del Errante, publicada en el año 76 en la Escuela de Arquitectura del Católico del Paraíso. Lettre d'Elegante, es decir, la primera versión de esta carta es del año 1963. La Carta del Errante, entonces, traducida al castellano en el año 76 en la Escuela de Arquitectura, ha sido escrita antes, el año 1963, en Francia y en francés. Esta carta, publicada en castellano en 76, es la traducción de esta Lettre d'Elegante, publicada en la revista Ailleurs de París del año 63. Es como si no hubiera pasado nada. Intento de explicación. ¿Qué elementos rodean esta carta de 63 en Francia? A. La concepción poética de Yomi puede ser vista hasta un cierto punto como indisociable del heideggerianismo francés y del pensamiento del filósofo Martin Heidegger. Jean Beaufret, François Fédier, el poeta René Char y sobre todo el poeta Michel Deguy, también la filósofa y filóloga Bárbara Cassin, recientemente nombrada miembro de la Academia Francesa en el año 2018. Todos participan de los seminarios impartidos por Heidegger en Francia. Cassin, Fédier y Deguy forman parte de los actos poéticos realizados por Yomi en París. Deguy, junto a Yomi, fundan la Revue de Poesía en el año 64, antecedente de la célebre revista Poesía fundada por Deguy en el año 77. Destaco que Deguy hace una gran contribución en esa época, el comienzo del 60, al sentar las bases del encuentro entre la poesía alemana y la francesa. Es una cierta idiomatización de la poesía lo que está en juego, no sin un nacional cosmopolitismo de lengua alemana como telón de fondo. Heidegger parece motivar a este enlace con su Hölderlin. En el año 62, Deguy colaboró junto a François Fédier en el volumen Approche de Hölderlin, texto publicado en Gallimard, que reúne textos de Heidegger sobre Hölderlin. Participa con su traducción del texto Heimkunft, que la versión castellana de Alianza Editorial se titula Regreso al hogar, a los parientes. Este mismo año publica en la revista Telquel el artículo sobre el comentario heideggeriano de Hölderlin, de Guy del año 62. Entre los motivos heideggerianos que pueblan este temprano trabajo de Guy encontramos: uno, la necesidad del pensador, no del filósofo, la necesidad que el pensador, no el filósofo, tiene del poema. Las universalidades del poeta son las cosas cotidianas sin ser nunca objetos. El poeta muestra lo inaparente, evocando así a Rimbaud en conexión con Heidegger. ¿Cuál es el ideario ahora heideggeriano de Yomi? Ser absolutamente moderno con Heidegger y con Rimbaud. Este es el ideario, este es el proyecto. Este es el proyecto poético de Yomi en la Escuela de Arquitectura de la Católica del Paraíso. El problema, ¿cuál es el problema? Es que hay un nudo entre el imperativo de ser absolutamente moderno con Rimbaud y la crítica de lo moderno como técnica de dominio planetario con Heidegger. Hay una especie como de disyunción entre los, uno promoderno y otro antimoderno, para decirlo rápido. Solución de Yomi. ¿Cuál fue la solución de Yomi? El amor por lo desconocido como lo absolutamente moderno de lo moderno. Marco de esta solución. Pequeña carta de Heidegger sobre Rimbaud del año 1972 en Francia. Carta que está en el corazón del diálogo entre Heidegger y René Char. Conducido por Rimbaud, es decir, la palabra no ritmará más la acción, la palabra está un paso adelante en lo desconocido. Conducido por Rimbaud, Heidegger escribe moderno por primera vez en un sentido diferente del que reserva para calificar la época técnica. Esto en el año 72. Ahora bien, este gesto de Heidegger tiene en el círculo francés de Yomi su primer efecto en 1976, año de la publicación de la Carta del Errante en Chile. Rimbaud hoy se llama el texto. Celebración de la consagración de Rimbaud dentro de la pregunta heideggeriana por el ser. En 1979, en un curso titulado Hay que ser absolutamente moderno, este efecto es explícitamente antipolítico o despolitizador.
Tras celebrar con Rimbaud el desfondamiento de lo desconocido dentro de la tradición y la consiguiente expansión de lo moderno, se desencadena la crítica de la politización de la poesía comprometida, en tanto que formando parte de las alas de la esperanza y su fracaso. Del futurismo al fascismo, del surrealismo al comunismo, sobre todo de Loire y Aragón. Breton, Neruda, miembro del Comité Central del Partido Comunista. ¿Excepciones? Thomas Mann, no, en verdad, porque se exilia a Alemania. Pero hay dos excepciones para Yomi. Gottfried Benn, símbolo de lucidez, y Martin Heidegger. Ambos, comillas, intachables testigos de la catástrofe de la esperanza. Cierra comillas. Nada menos. Martin Heidegger. Estamos en 1979. Falta muy poco, a mediados de los 80, para el asunto en Francia sobre Heidegger y el nazismo. Vía Víctor Farías, como se sabe, y como veremos más tarde, escribió más tarde, es decir, años después, contra el joven Salvador Allende y su tesis de 1933. Y algunos años más faltan para los cuadernos negros que fueron publicados recién hace pocos años, en 2014, 2015. El texto terminará con la referencia, el texto de Yomi terminará con la referencia a Jean Beaufret, el mayor de los filósofos franceses actuales, según Yomi, quien habla en contra de la Revolución Francesa, a la que, comillas, los marxistas preparan como catástrofe final, revolución que se produce en el ruido y en el fervor, y a favor de la revolución en silencio, que se produce desde Heráclito a Aristóteles o desde este a Descartes. Segunda parte, 2005. Escena 2 ahora. Amistosa cercanía. Agradecimientos. Deseamos expresar aquí la gratitud que nos compromete con el Departamento de Estudios Humanísticos y muy señaladamente con el profesor señor Juan de Dios Villarraín, patrocinante de esta tesis, de cuyo amable y certero consejo hemos podido favorecernos, no solo en el tiempo de redacción y en el trabajo presente, sino ya por los años de amistosa cercanía. Mi no reconocimiento no podríamos deber a quien ha creído ver en nuestro esfuerzo teórico un valor y una promesa. Tesis de licenciatura de Pablo Oyarzún, año 1969. Este joven Oyarzún es el mismo que escribió ya maduro una defensa del joven Salvador Allende, candidato a cirujano de 1933, frente a las observaciones críticas de Víctor Farías en Salvador Allende, antisemitismo y eutanasia, Maye, del año 2005. El texto de Oyarzún, Farías sobre Allende, el mito de la desmitificación. Esto a petición de la Fundación Presidente Allende de España, siendo Víctor Pey el coordinador de la edición. En este escrito Oyarzún consigna de pasada, a propósito del proyecto de esterilización de Allende, un recuerdo de pubertad, es decir, un recuerdo anterior incluso a la tesis de Pablo Oyarzún, joven del 79, que acabo de mencionar. Es el recuerdo de la reticencia de su padre, de Oyarzún padre, también doctor, respecto del doctor Salvador Allende. Arriesgo una hipótesis. Como una especie de relevo que ha hecho época, la despolitización como cuestión del arte parece encontrar esta vez en la Universidad de Chile un tanto más decisiva, cuanto más discreta y comedida instalación con Pablo Oyarzún. Como es el caso de Yomi, en Oyarzún tiene la forma de un alegato contra la vanguardia. Tras la tesis de 1979, en la que se confronta Duchamp con el surrealismo, son varios los textos que se pueden recorrer a este respecto, entre otros, 1982, Arte, Vanguardia y Vida, escritos de teoría recogidos en Arte, Visualidad e Historia en el año 2000. Se argumenta allí contra los límites y alcances del común tronco entre esteticismo y vanguardia, programa cuyo principal característica sería la suplantación de la política sobre la base de autónomo desarrollo de las posibilidades del arte. Oyarzún dirá que más allá del proyecto vanguardista perdura la cuestión de la relación entre el arte y vida. Enseguida leemos, el arte es cierto, no le queda más remedio si ha de seguir siendo arte para no caer en la digregación estéril, que el de su tenacidad, no como huida de lo real, pero sí como afirmación de la diferencia y de la distancia. Oyarzún, 99, página 68. Segunda referencia, 1987, Crítica e Historia, sobre el margen de instituciones del libro Richard, recogido en El rabo del ojo en el año 2003. Oyarzún le discute a Richard la cuestión del poder, la de concebir el poder como una centralidad y en relación con la cual el discurso del margen de Richard se proyecta negativamente y se autocertifica. Observa entonces la trabazón que el discurso crítico histórico mantiene con su propio objeto, es decir, sobre, comillas,
el poder fáctico con que ese discurso marginal aglutina las obras a que se aboca y descifra en ellas su perfil programático, un poder sin el cual no podría organizarse como crítica ni como historia. Se trataría, pues, en general de un poder de discurso. Cierra comillas, página 233. ¿No habría sido necesario concederle a Richard su tentativa de suplementar el espacio público con una cifra transformadora, con un nuevo lenguaje del arte, de las metáforas, con una nueva configuración significante del espacio público que diera qué y de qué hablar, incluso en la forma de un cierto secreto público? Año 2005, entre Celan y Heidegger. Oyarzún desencadenará un discurso sobre el poema de Celan contra el discurso del arte, contra las metáforas a las que en su juventud surrealista se habría plegado Celan y que debe ser medida con sus poemas de madurez, contra la expansión incondicionada del arte cuya voluntad se autorrepresenta en la obra absoluta y se formula y se articula en el discurso del arte ejemplarmente el marajam. Entonces, del fin del arte elaborada por sus discípulos alemanes nacionalistas, confrontar Getman-Ziffer. La originalidad de Celan parece aquí indisociable de una despolitización cuyo nacionalismo y antiintelectualismo resultan además difícil de disociar de la época de la autoritaria prohibición prepolítica del discurso. Gracias. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Bueno, ahora pasamos a la segunda ponencia. De Guadalupe Álvarez de Araya, académica de la Universidad de Chile, doctora en estudio americano, que se titula Chile en el arte latinoamericano, 1960-1980. Guadalupe. Y prender el botón. Hola. Buenos días. La presentación que preparé está en el límite de una clase. Y tomé esa decisión porque hay una serie de consideraciones previas a lo que voy a mostrar que creo que es importante que las presente. Entonces aquí aparece el problema no de la vanguardia y por eso escribí ¿qué demonios es esto? Y lo que hay que considerar aquí es que hay un consenso generalizado según el cual las vanguardias hay que concebirlas como en dos modos, en dos modalidades. Una que va de 1905 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y otra que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. La primera se considera una vanguardia heroica o utópica y la razón es que se pretende que los artistas consideraban en ese periodo que era posible transformar las conciencias a través de la obra de arte y que la obra de arte tendía un puente entonces espiritual entre el artista y el espectador, de modo tal que la obra era capaz, ¿no?, de producir no solo transformaciones de conciencia, sino también predecir futuro. En cambio,
se considera la vanguardia tardía o posvanguardia como aquella que ha perdido precisamente esa ilusión utópica y se encierra en un cierto esteticismo que incluso se ha llegado a considerar como carencia de sentido, de significado. Digamos, la obra de arte ya no pretendería transformar conciencias, no pretende instalar grandes discursos, solo se interesa en la investigación del arte por el arte. Esta organización va de la mano de otra, de otras dos, digamos, en realidad, dos. Una es la que dice relación al concepto mismo de posmodernidad. Y allí yo quisiera recordar que fue frecuente considerar que la posmodernidad era un campo temático, pero también discursivo, que cobra cuerpo en la década de los 80. Y de otra parte, quisiera también recordar que fue Mario Pedrosa quien creó ese concepto alrededor de 1956 para referirse a la obra de Elio Oiticica. Aquí tienen un pequeño desglose de lo que se considera canónicamente, cualquier curso de historia del arte, trabaja con estos movimientos artísticos. Digamos, bueno, ahí hay una serie de otros conceptos que tienen que ver con qué sería movimiento, qué sería una tendencia, etc. Pero digamos que el consenso es que habrían, digamos, las vanguardias, tanto, digamos, especialmente la vanguardia heroica, tendría tres grandes orientaciones, ¿ya? Una opción constructiva, una opción analítica, ¿no? Y una opción expresiva. Y también el consenso generalizado es que toda la posvanguardia en realidad es opción analítica, por lo cual se entiende que las vanguardias están preocupadas de la cuestión del lenguaje, y del lenguaje propiamente artístico, ¿ya? Entonces, diciendo eso, también hay que considerar que siempre se ha pensado que el arte latinoamericano, especialmente, digamos, el arte culto, es una suerte de fotocopia del arte europeo y estadounidense. Pero en realidad esa cuestión felizmente está empezando a ser revisada más recientemente. Habemos algunas termocéfalas que hemos estado por años tratando de seducir a la población de que esa es una falsedad que carece de todo fundamento. Y para ello quiero mostrarles lo siguiente, porque una de las características que se dio en América Latina fue la de tomar conciencia de la ausencia de espectador y de la demanda de espectadores que tenían las obras de arte. Y para eso les pongo este ejemplo. Esto corresponde al concretismo brasileño, esto es finales de la década del 50, y lo que vemos aquí es una pieza de acero que está troquelada, ¿no? Y que es profundamente agresiva. Y muestro la imagen porque creo que se alcanza a ver perfectamente la relación de tamaño que hay entre la pieza, que no mide más de 50 centímetros de alto, y el pasto. Y entonces, si yo estuviese en el jardín de mi casa y estuviese esta pieza allí, o estuviese en el jardín de otra persona, y anduviera con niños, entonces, claro, esto es un peligro público, o sea, lo más probable es que termine en la posta. O sea, ese nivel de agresividad de la obra de arte dice relación directa con la ausencia de un espectador. Por otra parte, también les quería mostrar esto, porque existe la tesis, ¿verdad? Esta la formuló Rosalind Krauss, que el instalacionismo, en términos generales, se desarrolló a partir de la escultura. Yo considero que eso es arriesgarse demasiado, ¿no? Yo pienso que
las instalaciones tienen en realidad mucho más que decir con respecto a la pintura que a la escultura. Y para eso les muestro esta obra de Elio Itisica, es de 1960, ese año él también presentó, también artista brasileño, participó del arte neoconcreto, y ese año desarrolló, además de este núcleo, otro que se conoce como el gran núcleo. Y lo que me interesaba mostrar acá, primero, es la dificultad que tendría el espectador para observar la pieza, para recrear en la cabeza, en su mente, la forma que tiene el objeto. El objeto se vuelve impredecible. Y cuando queremos aproximarnos a él, lo que tenemos en realidad es el reflejo en el espejo. Y esta obra yo la comparo con el Greco y con el entierro del conde de Orgaz. Y como pueden ver, en la obra tiene una horizontal, ¿no?, que divide el cuadro en dos partes. En la parte inferior está, por decir así, la chatería del mundo. Fíjense cómo están todas las cabecitas, todos vestidos de negro, todos con sus gorgueras. Y en la zona superior lo que tenemos es un rombo donde viene la maravilla, ¿ya? Ahora, cuando observamos el objeto desde otro ángulo, este núcleo de Elio Itisica, lo que vemos es que incluso se nos dificulta el recorrido alrededor del objeto. Y eso para mí ya indica lo que va a ser el desarrollo del instalacionismo. El instalacionismo, entre paréntesis, inicia su apogeo en la década del 80. Y por eso es que me interesa tanto esta obra de Elio Itisica. Fíjense que en la zona superior tengo una trama de la cual penden, formando ángulos de 90 grados, una serie de paneles que están con los colores de Itisica. Y si yo miro hacia el suelo, lo que veo es una suerte de receptáculo con arena, y si el guardia no me ve y logro entrar y pisar la arena, lo que va a ocurrir es que no voy a poder proyectar la mirada, no voy a poder hacer otra cosa que sumergirme en el amarillo o Itisica. Cuando uno intenta periodizar la producción artística chilena, por ejemplo, se encuentra con un cuadro semejante. Aquí yo traté de establecer una relación entre las transformaciones sociales y políticas y los distintos movimientos artísticos que los van acompañando. En una tesis de grado preciosa de Greta Soto Moscoso, que versó sobre la transformación del concepto de bellas artes en el marco del desarrollo de las artes aplicadas y del arte popular, y los debates que allí se generaron, básicamente en Cerrillos, donde estaba en aquella época la Escuela de Arquitectura, luego se instaló Diseño y estaba la Escuela de Artes Aplicadas. Y lo que este gráfico permite ver es cómo se fueron integrando y transformando los conceptos de artista hasta el punto que justo antes del golpe hay un encuentro en la Universidad de Chile promovido por el Instituto de Arte Latinoamericano, en el que Balmes, por ejemplo, alegaba que había que abandonar la autoría y considerar al artista como un trabajador, como un obrero, digamos. En fin. Por otro lado, esto ya tiene que ver con método, porque, digamos, si yo quisiese realmente establecer las relaciones entre el arte chileno y el arte latinoamericano, me encontraría con varios problemas. El primero, y quizá el más importante, es la vastedad del tema. El segundo, ¿no?, es cómo periodizar esto y cómo observarlo, con respecto de qué. Entonces, ni corta ni perezosa, lo que hice fue ver las muestras chilenas en la Bienal de Sao Paulo,
porque la Bienal de Sao Paulo es, como ustedes saben, la primera Bienal es del año 51 y es una vitrina internacional, ¿ya? Y constituye un espacio de religación. Y esto es muy importante porque también tengo la impresión de que el arte chileno ha vivido en una suerte de autoexilio, ¿no? Así como muy pendiente de sí, en lugar de los intercambios. Y por eso, cuando me refiero, por ejemplo, no es el caso ahora, pero es para que tengamos una idea, las primeras galerías en América Latina son del año 50. Hubo algunos intentos de instalar galerías en la década del 20, pero en general son de la década del 50. Antes de eso lo que teníamos era el salón. El primer salón en Chile fue de 1888. Entonces, cuando uno ve la ausencia de espacios de difusión, puede encontrar otros caminos como, por ejemplo, la prensa, específicamente las revistas especializadas que empiezan a aparecer a partir de 1870 en adelante. Y eso le permite al artista, entonces, difundir obra, porque, entre otras cosas, el libro está, no vamos a decir en una crisis, pero digamos que no era un objeto de alto consumo, en cambio sí lo era la prensa diaria y las revistas. Entonces, ahora cuando uno observa la participación chilena, lo primero que uno nota, ¿verdad?, es que va disminuyendo el número de artistas que van a participar en la Bienal. El año 51, y esto está básicamente constituida por la generación del 40, se presentan 44 artistas con 76 obras. Hubo 2 versiones de la Bienal a la que Chile no asistió, ¿ya? Una es la del año 69 y la otra es la del 77. Y una vez que se produce el golpe de Estado, vemos que el número de artistas y el número de obras no guarda mayor relación. Por ejemplo, la Nena Osa, que en esa época era la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, hizo un envío a la Bienal constando solo de 2 artistas. Y por otra parte, esa figura ya se había dado con antelación en la Bienal del 61, cuando se realizó una suerte de homenaje, por una parte a Samuel Román y por la otra a Roberto Mata. Ahora, cuando uno desglosa estas presentaciones en la Bienal de Sao Paulo, las desglosa por las tradicionales técnicas, porque esa es otra cuestión interesante. En la medida en que vamos avanzando en el tiempo, o sea, aproximándonos hacia nosotros en el tiempo de la historia de la Bienal de Sao Paulo, notamos que en el año 2016 se ha consumado el tránsito desde un marcado interés por los formatos, y por formato entiendo las relaciones proporcionales entre alto y ancho de las obras, y las técnicas artísticas, que era parte de la discusión en la que estaba sumido Balmes cuando viene el golpe de Estado. Y lo que notamos es que a partir de la Bienal del 2016, cuestión que ya se había empezado a ver un poquito antes, vemos que las técnicas dejan de ser interesantes, pero lo que es más importante aún es que el concepto mismo de arte latinoamericano queda obsoleto. Y esta cuestión es muy interesante. Yo vengo más de 20 años hablando de esas cabezas de pescado, porque ocurre que los propios artistas empezaron a alegar en contra del encasillamiento, tanto racial como geográfico, en las que los situaba el concepto que más o menos circulaba en las distintas bienales. Recordemos que la década del 60 es rica en bienales, ¿ya? Aparece la Bienal de Valparaíso, inmediatamente, unos 10 años después, aparece la Bienal de Rosario, etcétera. Aparecen las Bienales de las Artes del Fuego, el 74 aparece la Bienal de La Habana, etcétera.
Entonces hay un crecimiento, y el 70 aparece, por supuesto, la Bienal de Grabado de San Juan de Puerto Rico. Entonces hay cada vez más espacios de vitrineo y de relación entre los artistas y de exhibición entre los artistas. Y por otro lado, los artistas, como les decía, están empezando a sentirse encasillados, como si estuviesen en una especie de camisa de fuerza, y empiezan a exigir ser tratados como artistas en igualdad de condiciones. De manera tal que cuando Juan Hacha, en 1976, propone en el primer encuentro de artistas plásticos iberoamericanos y críticos de arte en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Caracas, la creación de una Bienal de Arte Latinoamericano, ello se va a traducir en que va a haber una única versión de esa Bienal, pese a que se está desarrollando en la Fundación Bienal de Sao Paulo. Ahora, las participaciones chilenas en la Bienal de Sao Paulo no contemplaron a los artistas que de alguna manera están considerados hoy como los iniciadores de las posvanguardias en Chile. El grupo Signo, por ejemplo, que de algún modo pasó más o menos desapercibido y su valoración es muy posterior. Voy a tener que pasar esto súper rápido, pero les puedo dejar el PPT. Y de otra parte, en la década del 60, junto con el informalismo, hay como una suerte de revival del surrealismo. Y, entre paréntesis, quien va a influir, porque los brasileños nos llevaban, a pesar de los cursos de extensión que tenía la Universidad de Chile, los brasileños nos llevan gran ventaja en los procesos de pedagogización, por decirlo así, del arte contemporáneo, lo que buscaban, tanto en Río como más tarde en Brasilia, como en Porto Alegre. Lo que se buscaba era familiarizar y construir un público consumidor de obra. Y por supuesto, en el contexto de la dictadura, la producción artística va a quedar siempre entregada en Chile, entregada a, ¿cómo les dijera yo?, a una cuestión totalmente elitesca que no cumple ninguna función social, ni siquiera desde la perspectiva de la educación artística. Entonces, en la década del 60, como que en Chile hay una especie de redescubrimiento del surrealismo, y lo que les trataba de decir, entre otras cosas, es que fue también Mario Pedrosa el que va a popularizar en el Brasil las teorías del surrealismo, en el sentido pleno de un arte libertario y políticamente comprometido. Porque además el Brasil, el 64, tiene un golpe de Estado que rápidamente se va a convertir en una de las peores dictaduras que se han visto en América Latina. Digamos, la gente era raptada a plena luz del día y 3 días después aparecía el cadáver que lo arrojaban desde un automóvil y tenía digamos, en general las personas que eran abusadas de esta manera o asesinadas, ¿no?, eran mayoritariamente periodistas y estudiantes universitarios. Pero yo quería también mostrar, permiso, discúlpenme, me están advirtiendo que me quedan apenas 5 minutos. Ajá, aquí está. Otro fenómeno que se va a dar en el periodo es el crecimiento de la producción de grabado, y ese va a ser una tendencia continental. En todos los países se van a generar núcleos de grabado, y por lo tanto el grabado se va a convertir
en otro momento no solo creativo y productivo, sino de exhibición de obra. Y esto va de la mano también con la reconsideración o con el interés que tienen los artistas latinoamericanos de poner a resguardo la función social que tiene el arte. En particular por el hecho de que pese a lo trabajoso que es y lo complejo que es en términos de manejo técnico, el grabado, por otro lado, se presenta como un objeto económico, de fácil reproducción y por lo tanto de distribución. Damián Bayón, en la cuarta Bienal, esto es el año 79, dice que el problema consiste en que como la técnica del grabado es en sí muy ardua, se necesita imperiosamente que el artista sea capaz de verter contenidos en ese despliegue de sabiduría artesanal. Si no llega a lograrlo, y es lo que pasa hoy casi siempre, el grabador será incapaz de expresar nada y su forma, digamos, quedará vacía de sentido. Entonces, esos alegatos tenían que ver con esta reconsideración de la función, digamos, de la obra de arte, y también tiene que ver con los regímenes de premiación, ¿ya? Y cuáles serían los criterios con los cuales se premia una obra. Entonces, aquí yo les traía una pequeña muestra de grabado, pero como les digo, les puedo dejar el PPT. Eso. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Guadalupe. Ahora pasamos a la tercera y última ponencia de Ignacio Libretti, doctorando en Filosofía en la Universidad de Chile, titulada Fabulación historiográfica, la invención del arte contemporáneo chileno durante la dictadura militar en márgenes e instituciones, de Nelly Richard. Ignacio. Gracias. Bueno, muy brevemente parto agradeciéndole a LICAL el espacio y la consideración de estas problemáticas que muchas veces nos parecen ajenas, pero que tienen mucho que ver también con la constitución misma de la cultura chilena contemporánea. Entonces, a ratos pueden ser áridas, pueden ser un poco dificultosas, pero a medida que las vamos asimilando en espacios no necesariamente académicos en el sentido institucional del término, se nos van haciendo más familiares y vamos viendo en el fondo de lo que se trata. Sin más preámbulo, voy a dar lectura del texto que preparé para la jornada, que, bueno, el título ya lo dijo Leandro, así que ingreso ya directamente en él. En 1986, a través de la revista Art and Text, Nelly Richard publica Márgenes e Instituciones, ensayo dedicado a la llamada escena de avanzada, movimiento artístico nacional transdisciplinario que nace en respuesta al golpe de Estado de 1973, cuya principal característica es la tendencia a exacerbar las condiciones de producción artística y crítica hasta entonces posibles. A juicio de la autora, los gestos de la avanzada simbolizan una férrea oposición al régimen autoritario, puesto que desbordan las asignaciones disciplinares preestablecidas para el ejercicio del arte, la literatura y la política. De ahí su capacidad de incidir imaginativamente sobre el quehacer de los sectores opositores a la junta militar, reagrupando las hablas fracturadas por la represión. En sus palabras, y la cito: la escena avanzada, hecha de arte, de poesía, de literatura, de escrituras críticas, se caracterizó por extremar su pregunta en torno a las condiciones límites de la práctica artística en el marco totalitario de una sociedad represiva, por apostar a la imaginación crítica como fuerza disruptora del orden administrado que vigila la censura, por reformular el nexo entre arte y política fuera de toda dependencia ilustrativa al repertorio ideológico de izquierda, sin dejar, al mismo tiempo, de oponerse tajantemente al idealismo de lo estético como esfera desvinculada de lo social y exenta de responsabilidad crítica en la denuncia de los poderes establecidos. Fin de la cita. Ciñéndonos a los términos que sugiere Richard, podemos concluir que la escena avanzada fue un movimiento importante en la historia contemporánea del país, pues jugó un rol vanguardista en la resistencia simbólica contra la dictadura militar, lo anterior en plena catástrofe de sentido, cuando el sistema de referencias sociales y culturales hasta entonces vigente sucumbe por efecto del golpe de Estado, diezmando las bases del entendimiento colectivo. Visto así, su impacto excede los límites del ámbito artístico. Con justa razón, cabría entonces incluirlo en las páginas doradas de la historia nacional, particularmente
en aquellas que durante la transición pactada cifraron los hechos que viabilizaron el restablecimiento de la democracia. Todo lo anterior ciñéndonos al diagnóstico de Richard, por supuesto. La ambición y correspondiente impacto del proyecto de Richard encuentra respuestas inmediatas en un seminario organizado por Flaxo el mismo año en que fue publicado Márgenes e Instituciones, el cual lleva por título Arte en Chile desde 1973, escena de avanzada y sociedad. Aunque el nombre de la actividad ya implica reconocimiento al mérito de la autora, sus expositores no escatiman recursos en cuestionar las propuestas del ensayo, principalmente debido al tono apologético, unilateral y uniformador del texto, el cual presupone facultades y diagnósticos acerca del movimiento tratado, la escena avanzada, sin esclarecer los fundamentos conceptuales que lo autorizan. A modo de ejemplo, refiriéndose al papel que desempeña la pluma de Richard en la definición misma de la escena de avanzada como tal, Pablo Oyarzún afirma, y lo cito, «La avanzada de la que nos habla debe su existencia programática, si la consideramos como conjunto y magnitud, es decir, como cosa que mide y puede ser medida, en gran parte a su discurso». Fin de la cita. Tempranamente, autores colindantes a Richard acusan la existencia de fabulaciones en las premisas de Márgenes e Instituciones, limitando la validez de sus conclusiones. Consciente de las críticas al texto, pero también del impacto que éste tuvo en los circuitos artísticos locales durante los años 90, Richard decide pronunciarse, transparentando la intención y alcance de Márgenes e Instituciones. Así procura disipar las especulaciones que marcaron la asimilación del trabajo, legitimándolo. En su presentación a la segunda edición del libro, publicada en 2007, indica, y la cito, «Sin duda, Márgenes e Instituciones fue, como lo señala Suber Casó en la intervención aquí recogida, un discurso de tendencia, es decir, un discurso articulador de una toma de posición que se orienta enfáticamente a defender y convencer en el registro polémico de la crítica de intervención. A eso se debe probablemente el tono exageradamente exclamativo y declamativo de varias de sus posturas y argumentos. La urgencia crítico-política de afilar los cortes de la avanzada para darle mayor nitidez de perfiles y contornos a una subescena que el libro quería dotar de visibilidad estratégica y de fuerza interpelante en un medio adverso, forzó el tono del libro a ser más afirmativo que interrogativo». Fin de la cita. A través de esta autocrítica, Richard recupera la ventaja que pierde cuando sus coetáneos denuncian la fabulación tras la definición de la escena avanzada. Por lo visto, la autora está al tanto de sus falencias, siendo estas inherentes al propósito del trabajo. En consecuencia, tales falencias quedan reivindicadas por las circunstancias particulares que las provocaron, volviéndolas necesarias. De hecho, esta nueva edición de Márgenes e Instituciones de 2007 incluye las ponencias del seminario de Flaxo antes citado, revelando el acuerdo entre las partes involucradas en la polémica. Una lectura precipitada del gesto autocrítico de Richard podría hacernos concluir que la presentación a la segunda edición de Márgenes e Instituciones es un movimiento cínico que busca resguardar la posición ventajosa de la autora en los circuitos artísticos chilenos. Lo anterior considerando la relevancia del ensayo en la formación académica contemporánea en el área, donde Richard es autoridad. De ahí la urgencia por simular lucidez incluso en las postrimerías del error, cuando la verdad irrumpe en forma de testigos autorizados, en este caso, las eminencias que participaron en el seminario de Flaxo. Aunque efectiva, tal interpretación no explica la causalidad en juego, limitándose a representar el hecho. Habrá que profundizar un poco más para hallar el nudo de la trama. La insistencia de Richard por llamar escena de avanzada al conjunto heterogéneo de artistas del periodo, a pesar de los reparos que circulan desde el seminario de Flaxo en adelante, ilustran una convicción que excede conjeturas individuales, acusando la existencia de complicidades estructurales. Efectivamente, Richard reafirma la existencia de tal escena, reconociendo exageración en la tipificación de sus potestades, pero negando la posibilidad de cuestionar su definición inicial. Así ignora las complicaciones teóricas que amenazan los cimientos del discurso, integrándose en la fabulación que inaugura. De ese modo, pierde legislación sobre eventuales acomodos ulteriores. Si los coetáneos de Richard son conscientes de la fabulación tras la definición de la escena de avanzada, y la autora está al tanto de las exageraciones que le inyectaron relevancia histórica al proyecto, tanto en su dimensión real como imaginaria, ¿por qué la fabulación persiste en la formación y pensamiento académicos locales?
Téngase en cuenta que las observaciones al ensayo consignadas por el acta del Seminario de Flaxo fueron hechas por artistas, críticos y teóricos autorizados, de influencia directa sobre el quehacer institucional del arte en Chile. Lejos de viabilizar nuevas reflexiones sobre la práctica artística nacional durante los años 70 y 80, no bien comienza la transición pactada en Chile, la noción de escena de avanzada que propone Richard satura la teoría criolla del arte, convirtiéndose en la nueva invariable ante la cual deben comparecer necesariamente las intenciones historiográficas nacientes, provengan de donde provengan. Evidentemente, esta situación arraiga la fabulación inicial, puesto que implica la institucionalización de sus propuestas angulares, ahora convertida en pomposas verdades históricas, susceptibles de críticas, pero exentas de dudas. A propósito del título del ensayo, Márgenes e instituciones, también en la presentación a la reedición de 2007, Richard se refiere a este fenómeno de la siguiente manera, y la cito. El título de este libro, Márgenes e instituciones, puede interpretarse de dos maneras en el acto de su reedición. Primero, en tiempo pasado, el título se refiere a la micropolítica de los espacios que, en los años de la represión militar, enfrentaban las prácticas de resistencia crítica a los bloques de violencia, censura y poder, que esas prácticas buscaban desestabilizar desde los bordes del campo antidictatorial. Segundo, en tiempo presente, el título señala aquel trayecto que llevó la pulsión crítica de los márgenes, atraída por lo emergente y lo refractario, a canonizarse en un referente que hoy se percibe como institucional, debido a la legitimación académica y museográfica de la avanzada en la escena nacional e internacional. Esta doble tensión habita el título del libro, dividiéndolo entre contingencia, el descampado cultural en el que traza su primera marca situacional, e historia, su posterior conversión en cita bibliográfica que dejó atrás la soledad enunciativa. Fin de la cita. El mentado paso del margen a la institución, aquí señalado, es clave para reflexionar el problema que nos convoca. A nuestro entender, la persistencia académica de la noción de escena de avanzada en la formación y pensamiento del arte contemporáneo en Chile, habida cuenta de las contradicciones ya señaladas, obedece al rol que desempeña Márgenes e instituciones de Richard en la integración tardía de la práctica artística nacional en la situación artística mundial tras la dictadura militar. Como sabemos, por cuestiones diplomáticas, dicha dictadura aisló a Chile, sometiéndolo a los efectos culturales correspondientes. No bien pactada la transición democrática, en el caso del arte, el discurso de Richard sincroniza, retrospectivamente considerado, el quehacer artístico nacional al quehacer artístico internacional, afirmando presuntas simultaneidades relegadas por la situación política del país. Entonces, el programa de la escena avanzada, que abarca desde su definición misma hasta la supuesta relevancia estética y política que le corresponde, es la digestión de márgenes e instituciones durante la transición pactada. Ensayo que adelanta una maniobra ideológica necesaria para cuando el régimen cambiara de signo. Su recompensa está a la vista, haberse vuelto condición indispensable para reflexionar cualquier fenómeno artístico nacional en el ámbito contemporáneo. Aquí conviene hacer un breve contrapunto con la interpretación de márgenes e instituciones que propone Justo Pastor Mellado. Siguiendo el presente de José Balmes respecto de la pintura catalana, según Mellado, Richard cursa la transferencia centro-periferia que actualiza la práctica artística chilena durante los años 70 y 80, poniéndola al corriente de la actividad internacional. Visto así, su ensayo consigna los esfuerzos locales por mantenerse al tanto de los sucesos estéticos del momento, padeciendo los efectos propios de la imitación en condiciones históricas de aislamiento cultural. Eso explicaría la relevancia historiográfica de márgenes e instituciones, zanjando la polémica en torno a su persistencia académica. Cabe subrayar que Mellado afirma lo anterior, probando su hipótesis sobre la historia chilena del arte, según la cual todo desarrollo artístico nacional responde a transferencias entre centro y periferia, entendiendo por centro a la escena artística occidental y por periferia a los países latinoamericanos. A propósito de lo anterior, en la novela Chilena el grabado leemos, y cito a Mellado, la transferencia fuerte de los años 80 provocaría una conjunción de obras que irían en bloque durante un corto tiempo, dando curso a la mitología movimentista de la escena avanzada. En verdad, no existen compatibilidades formales ni ideológicas entre los trabajos del CADA, de Carlos Lepe y de Eugenio Titbon. Sin embargo, han sido conocidos en el extranjero compartiendo una misma escena conceptual. El CADA, por ejemplo, combina elementos formales provenientes de la performance y del happening, enunciados en un léxico místico de un vitalismo de dudosa referencia chamánica. Carlos Lepe, por su parte, desarrolla un arte corporal para la fotografía, donde la simulación de ritos victimalizantes se erige en el modelo de superación de la representación pictórica. Eugenio Titbon es, a mi juicio,
el único artista cuya obra logra desmarcarse tanto de la presión chamánica como de la retórica de la simulación, para formular una crítica radical de los modos de representación de la historia de la pintura. Fin de la cita. No obstante, lo que Mellado omite son las particularidades del caso. Mientras que Balmes importa rasgos de la pintura catalana para actualizar la pintura chilena, consignando interés pictórico objetivo, Richard se limita a esbozar un discurso que, representativamente, proyecta simultaneidad, ciñéndose al decálogo de la historiografía del arte, enaltecer manifestaciones estéticas pretéritas para imprimirles condición histórica. En suma, la de la autora es una operación ideológica muy diferente a la inquietud del pintor, quien busca desarrollar y no fabular. Visto así, pareciera que la noción de transferencia que propone Mellado, aunque sugerente, no explica el fenómeno propio de márgenes e instituciones, dado que, estrictamente considerado, cursa más bien una integración, siendo tal el concepto que proponemos para leer el presente y porvenir del texto. Dicho esto, cabe preguntar, ¿qué estaba pasando en la escena artística internacional para que el discurso de Richard consiguiera lamentada integración? Aquí entra al ruedo una hipótesis que explica el fenómeno en ambas direcciones, o sea, en cuanto al rol que desempeña la fabulación historiográfica integrando el arte chileno al mundo tras la dictadura militar, como en la posibilidad histórica de su constitución. Nos referimos al complot del arte según Jean Baudrillard. A juicio del sociólogo francés, el complot del arte es un delito de iniciados, donde artistas, curadores, críticos, estetas, conocedores y aspirantes reivindican la nulidad de la práctica artística contemporánea para justificar su existencia. Desprovista de interés social, esta debe simular valores que, al menos en términos relativos al tiempo de trabajo invertido en cada obra, no posee, pero que necesita para resguardar y robustecer la institucionalidad vigente. Eso explica tanto su recurrencia banalizante a la historia del arte como su compromiso con el estado de cosas dado. Precisamente en su artículo titulado El complot del arte, Baudrillard dice, y lo cito, «El arte que apostaba a su propia desaparición y a la desaparición de su objeto era todavía una gran obra. Pero, ¿y el arte que apuesta a reciclarse indefinidamente apoderándose de la realidad? Pues bien, en amplia medida, el arte contemporáneo se dedica precisamente a esto, a apropiarse de la banalidad, del desecho, de la mediocridad, como valor y como ideología. En las innumerables instalaciones y performances no hay más que un juego de compromiso con el estado de las cosas, al mismo tiempo que con todas las formas pasadas de la historia del arte, una confesión de originalidad, banalidad y nulidad elevada al rango de valor y hasta de goce estético perverso. Por supuesto, toda esta mediocridad pretende sublimarse, pasando al nivel segundo e irónico del arte, pero la cosa resulta tan nula e insignificante en el nivel segundo como en el primero. El pasaje al nivel estético no salva nada. Todo lo contrario, es mediocridad a la segunda potencia. Se aspira a la nulidad, soy nulo y se lo es de veras. Toda la duplicidad del arte contemporáneo consiste en esto, en reivindicar la nulidad, la insignificancia, el sinsentido. Se es nulo y se busca la nulidad, se es insignificante y se busca el sinsentido, aspirar a la superficialidad en términos superficiales. Fin de la cita. Según Baudrillard, el complot del arte irrumpe durante la asimilación de la obra temprana de Warhol, quien trae la nulidad al corazón de la práctica artística. Desde entonces, entran en categoría obras capaces de inspirar discursos que las reconozcan como tales, independientemente de sus propiedades técnicas específicas o del modo como obtengan dicho reconocimiento. La prevalencia del discurso intelectual frente a la experiencia sensible, ya observable en artistas modernos como Marcel Duchamp, llega al extremo durante el periodo contemporáneo, generando presuposiciones incondicionadas de sentido, profesión de fe con basamento reflexivo, según la cual cada obra considerada artística posee necesariamente una idea tras de sí, solventándola. Inserto entre los simulacros que marcan el declive de la historia universal luego de la Segunda Guerra Mundial, cuestión que Baudrillard trata ampliamente en la apreciación de simulacros, el arte no hace más que reproducirse ininterrumpida e inmanentemente, volviéndose indiferente a las circunstancias. De ahí su compromiso con la situación histórica vigente. En rigor, las únicas articulaciones que le interesan son aquellas que, por vía económica, política o ideológica, nutran su existencia, asegurándole continuidad. Tal es, a juicio de Baudrillard, la situación artística contemporánea, indisociable del estado en que se encuentran las demás prácticas sociales en la presente época. Considerando la hipótesis del sociólogo francés, creemos poder responder la pregunta sobre el éxito de la maniobra de Richard en cuanto a la integración del arte chileno en la escena internacional tras la dictadura militar. Baudrillard cree que toda práctica artística contemporánea supone fabulación porque dialoga, quiéralo o no, con el complot a cargo de administrar el reconocimiento estético en la era de la simulación. En consecuencia,
Cualquier empresa historiográfica dedicada al tema debe, necesariamente, fabular su objeto, entendiendo que éste, de por sí, ya procede fabulado. De ahí que sea una operación de ajuste en coherencia. Dicho de otra manera, la inteligibilidad del arte contemporáneo descansa en su fabulación historiográfica. Eso explica el desplazamiento tendencial de la crítica por la curatoría. Sin embargo, cabe señalar que la fabulación historiográfica del arte no falsifica su actividad. Muy por el contrario, la hace posible, consignando su indigencia. En la era de la simulación, donde todo viene precedido por modelos funcionales interactuando entre sí, la práctica artística necesita discursos que la legitimen, inscribiéndola como tal. De lo contrario, desaparece tras la indiferencia que su propia hostilidad despierta. En ese sentido, a Richard debemos la posibilidad de pensar, aun cuando lo hagamos en un sentido opuesto al suyo, el quehacer artístico nacional durante la dictadura militar, siendo márgenes e instituciones la fabulación historiográfica necesaria para, por decirlo coloquialmente, cuadrar la caja estética del periodo. Por lo visto, su ensayo traduce las disposiciones históricas vigentes, llenando el vacío teórico del arte a partir de una formulación ideológica del todo cuestionable, pero urgente para concebir los hechos artísticos acontecidos en dictadura militar, o sea, la escena avanzada. Esta pudo nunca ser escena chilena, artística ni avanzada, pero sugiere un discurso del arte que, en las condiciones históricas del complot, parece la única forma de abordarlo, a la vez que también comprender su desenvolvimiento durante la transición pactada. Llevado al orden universal, con Richard comprendemos que toda historización del arte contemporáneo supone fabulación en las manifestaciones estéticas recientes, siendo parte del complot que extiende la agonía del concepto. Dicho mérito casi compensa los usos y abusos institucionales que inspira, allanando camino al desengaño. Es importante comprender los límites conceptuales de cada actividad para disipar el tormento de los adjetivos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la ponencia. No sé si hay, dejamos la palabra abierta por si hay alguna pregunta, observación, alguna opinión, o si también los ponencistas también quieren interpelarse entre sí. Doy la palabra. Si es así, muchísimas gracias por su presencia. Damos por finalizada la mesa. Muchas gracias.